Arratsaldeon guztioi eta oso ondo etorriak emakumeon jabekuntzarako eta berdintasunerako eskolaren ikasturtearen hasierari. Agradeceros muchísimo que hayáis venido a compartir esta apertura del curso de la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento en esta tarde tan preciosa, pero realmente, bueno, yo creo que merece la pena, porque esta sexta edición ya significa, bueno, pues la realidad de un proyecto consolidado, un proyecto que continúa y que día a día es cada vez más importante y más estratégico, sobre todo gracias a vuestra participación. Y bueno, pues en ese sentido, en el sentido estratégico y de avance que tiene para la ciudad, pues hoy nos acompaña y tenemos el honor, el placer de que sea Gorka Urtaran, el alcalde de Vitoria-Gasteiz, quien dé inicio a esta inauguración. Orduan, bueno, nire aldetikan besterik gabe, Gorka Urtaran alkatearekin uzten zaituztet. Eskerrik asko. Eskerrik asko zurin eta arratsaldeon guztioi, ongi etorriak izan zaitezte. Aurkezpen honetara badakite oso eguraldi ona egiten duela kanpoan eta alegin handia egin duzuela gurekin egoteko, eta beraz eskertzekoa da zuen jarrera eta baita ere zuen alegina. Askotan esaten dugu, bai Gasteizko udalean eta baita ere gainontzeko administrazio publikoetan berdintasunaren aldeko politikak sendotu behar ditugula. Eta hori bai, egin behar dela, baina beste alde batetik ere nik esango nuke gizarteak berak egin behar duela lan hau, ez? Eta batez ere hor gizonon eta emakumezkoen arteko harremanak sendotuz gain ere berdintasun puntu hori bermatu behar dugu. Alexis de Tocquevillek esaten zuen demokrazia bat izateko beharrezkoa zela bi baldintza, alde batetik askatasuna eta beste alde batetik berdintasuna. Berdintasunik gabe ez dago askatasunik, askatasunik gabe ez dago berdintasunik, eta askatasun eta berdintasunik gabe ez zegoen demokraziarik. Eta gure hiria modernoa izan nahi baldin badu, plurala, anitza, eta gure gizartearen berdintasuna bermatu behar baldin badu, pues hortik ere alegin handia egin behar dugula administrazio publiko guztietatik, baina baita ere gizarteak berak ere olako jardunaldiak egin behar ditu, olako hausnarketak sustatu behar ditu, eta olako erreflexioak ere zabaldu behar dira gure hirian eta baita ere gizonon artean, zeren eta nik beti esan dut eta ziur nago benetako berdintasuna lortzeko gizonok izugarrizko tarea dugu aurretik, ez? Y por eso quiero, saludaros a todos y a todas, agradeciendo que hayáis acudido a esta presentación de estas jornadas no sé esta jornada, sino la sexta edición de la Escuela de Igualdad y Empoderamiento de las Mujeres. Ya son 6 ediciones, como digo, y es de agradecer que en un día tan bueno como el que hace habíais hecho el esfuerzo de acudir a esta inauguración y sobre todo pues mostrar una vez más vuestra disposición y vuestra actitud, ¿no?, por dar pasos hacia una sociedad más justa y más igualitaria. Decía que Alexis de Tocqueville, que era un sociólogo que describió un libro, La democracia en América, decía que para que se dé la democracia es necesaria 2 condiciones, una es la igualdad y otra es la libertad. Sin libertad no hay igualdad, sin igualdad no hay libertad y sin ambas no puede haber democracia. Y si queremos apostar por una sociedad verdaderamente democrática, pues tenemos que apostar realmente por la libertad y por la igualdad. La libertad para poder vivir cada uno a su forma, para poder respetar todas las formas de vida y desde luego con la igualdad manifestándose todas ellas con igualdad de oportunidades. Y creo que es lo que tenemos que hacer también desde las propias administraciones, aunque sé que muchas veces se dice esto, no es suficiente el trabajo que se haga de las administraciones, sino que la propia sociedad debe implicarse. Y en este sentido también creo que los hombres tenemos una tarea por delante, por cuanto que también tenemos que ir interiorizando y haciendo ese esfuerzo, ¿no?, por garantizar unas relaciones entre personas basadas en una igualdad real.
Y en este sentido, pues, tanto desde la propia administración municipal como lo que nos concierne como ciudadanos, tenemos que ir dando pasos en ese sentido. Creo que estas jornadas son buenas también para poder hacer esa reflexión conjunta, para poder tratar este asunto y para que podamos ir dando pasos, ¿no?, hacia una sociedad verdaderamente igualitaria. Sé que además, y con esto termino, hay un proyecto que nos parece que es muy interesante, que es el de la Casa de las Mujeres, en este caso en Vitoria-Gasteiz. Es algo que también se ha pedido desde el propio Elkargune y que también, pues, se está trabajando con diferentes colectivos y también en el Ayuntamiento con los diferentes grupos políticos. De hecho, en el propio acuerdo presupuestario se recoge este proyecto, un proyecto que es compartido por prácticamente todas las formaciones que componemos el Ayuntamiento. Y creo que también hoy vamos a tener oportunidad de poder conocer otros proyectos de casas de mujeres en otros municipios, y creo que ese es un punto de partida muy interesante para que podamos hacer una reflexión conjunta y compartida sobre qué modelo de casa de mujeres queremos en Vitoria-Gasteiz, y sobre todo que sea algo más que tener una casa, que sea algo más que bien proponerla en la Casa de Chanove, en cualquier otro edificio, sino que sea verdaderamente un motor de relaciones humanas basadas en la igualdad. Y en esto espero que podamos contar con vuestra ayuda. Desde luego que nosotros también vamos a intentar poner todo de nuestra parte para que así sea, algunas veces con aciertos, otras veces con errores, pero que no os quepa duda que nuestra voluntad es para poder sacar adelante este proyecto y para que además este proyecto no sea solo como una especie de museo en el que ya hemos inaugurado una Casa de las Mujeres, sino que además sea un espacio de reflexión, un espacio de análisis, un espacio donde podamos compartir entre todos las políticas de igualdad y donde además se puedan trasladar al Ayuntamiento y a otras administraciones para que se pongan en marcha. Y con esto creo que tenemos hoy la suerte de poder estar también con Laida Arrieta y Anabel Sanz, que son también las que nos van a explicar pues sus proyectos en sus diferentes municipios, y también pues animaros a participar no solo en esta escuela para la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, sino también en el Elkargune de Igualdad, para que podamos ir desarrollando este y otros tantos proyectos en aras a convertir esta ciudad en una ciudad verdaderamente moderna y verdaderamente democrática, donde la igualdad y la libertad están garantizados para todos y todas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Gorka, egia esateko guk oso ilusio handiz pentsatu gendun gaurko saio honetan, eta horretarako Gorka esan duen bezalaxe, baditugu bi kide, Basauriko eta Donostiko bi teknikari, Anabel eta Laida, eta pentsauta geneukan, programan ikusi dezuten bezalaxe, gurekin egon behartzan Carmele Jaio bai. Pero finalmente Carmele Jaio no va a poder acompañarnos porque, hasta el último momento hemos estado hablando con ella, hasta ayer a la noche, pero por problemas de salud no va a poder venir. Pero como os comentaba, pues realmente esta apertura del curso de hoy para nosotras ha sido un tema que hemos preparado con muchísima ilusión, porque, como os trasladaba Gorka, es un poco más que la escuela de empoderamiento, ¿no? Nos planteamos en este curso también, paralelamente, pues hacer todo el trabajo de planteamiento de la Casa de las Mujeres, que realmente significa como el colofón de estos 5 años de escuela de empoderamiento, ¿no? Es, la escuela poco a poco se ha ido afianzando en la ciudad, sobre todo gracias a vuestra participación y la de las 1.800 personas que faltan aquí, que serían las que han venido participando, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Más de 1.800 personas, hombres y mujeres. Y de alguna manera, tanto las personas individualmente como los colectivos, las asociaciones, pues nos habéis hecho llegar esa necesidad de dar el paso de la escuela a la Casa de las Mujeres, ¿no? De forma que el empoderamiento individual que se pueda estar impulsando desde la Escuela de Igualdad, desde las actividades, pues pueda convertirse en el empoderamiento colectivo de las mujeres, ¿no? En que las mujeres juntas podamos incidir en los lugares en los que realmente se ejerce el poder, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, en ese sentido, yo recuerdo que cuando echamos a andar la primera programación, bastante más pequeña que la que hacemos ahora, de la Escuela de Igualdad, pues tampoco partimos de la nada, ¿no? Hicimos nuestras llamadas, nuestros encuentros con técnicas de otros lugares de Euskadi y bueno, pues de ahí salió nuestra primera programación de la escuela, ¿no? Y ahora que nos planteamos el trabajo de la Casa de las Mujeres, pues queremos hacer un poco lo mismo, ¿no? Conocer los diferentes modelos, que ellas nos cuenten los valores que consiguen con las casas de las mujeres, cuáles han sido las dificultades también, si las hay, ¿no? Y bueno, realmente con eso digamos que queremos dar el pistoletazo de salida al proceso de trabajo, de planteamiento de qué casa de las mujeres queremos en Gasteiz. Y bueno, pues simplemente, que no es poco, por eso hoy queríamos dar comienzo al curso precisamente con este ensayo, ¿no? con este tema, el de la Casa de las Mujeres. Y bueno, antes de que puedan subir Anabel y Laida, os quiero comentar unas cosas más prácticas sobre este curso. Como os decía, la verdad es que la escuela, bueno, cualquiera de vosotras podría estar aquí perfectamente porque la escuela es fruto ya de, bueno, pues de la implicación de las personas que participáis en ella, de las formadoras, etcétera, ¿no? Y en ese sentido intentamos pues incorporar todas las aportaciones que nos hacéis, las solicitudes, etcétera. Y bueno, la verdad es que otros años solemos sacar un libro un poquito más gordo que este. Nos habéis venido diciendo que el libro contenía la programación de todo el año, pues unas 60 actividades diferentes, que se os quedaba un poco caduco, etcétera. Entonces, este año lo que hemos hecho es que, de momento, hemos publicado el primer cuatrimestre, la programación de aquí a final de año. Y el 1 de diciembre, ya podéis estar atentas, sacaremos la otra publicación y, bueno, un poco respondiendo a ese interés, ¿no? También atrás hemos traído unos trípticos en los cuales hemos separado un poco las conferencias, las 10 conferencias, las 8 conferencias que va a haber y los cineforum también, ¿no? Porque era un poco otra solicitud, bueno, pues poder tener un poco más a mano ese tipo de actividades a las que no te tienes que apuntar y que son como más de, bueno, que puedes decidir de un día para otro que participas, ¿no? Comentaros también, estáis viendo, bueno, como en anteriores ediciones, nos acompaña una intérprete de lengua de signos y estamos asimismo grabando a la intérprete. Esa es un poco una novedad en el sentido que ya sabéis que todas las conferencias están disponibles en la página web del Ayuntamiento, en el apartado de Igualdad, pero desde esta sesión en adelante todas las conferencias contarán también con la intérprete de signos grabada. De forma que, bueno, pues poco a poco en ese objetivo que tenemos de poder llegar a todas las mujeres en su diversidad, pues queremos hacer también este esfuerzo, ¿no? de grabar la interpretación y que esté disponible en la red para cualquier persona que en cualquier lugar del mundo pudiera estar interesada en las conferencias. Os comento también que, bueno, tenemos otra cosa bonita o que nos ilusiona. A lo largo de este año queremos hacer un vídeo, bueno, pues para tener como un producto vivo de vuestra participación en la escuela. Entonces, a lo largo de todo el año, en distintos momentos, bueno, pues, y por supuesto, si así lo queréis, se os va a ir grabando, pero sobre todo, más que lo que se hace, queremos que nos contéis qué significa esto que llamamos qué impacto tiene en la escuela, ¿no? ¿Qué está significando para vosotras como mujeres la participación en la escuela, ¿no? Y bueno, queremos luego en el cierre del curso poder visionar el vídeo todas juntas y saber realmente qué está significando para las mujeres de Gasteiz esto que para nosotras es tan ilusionante, ¿no? Pero de alguna forma que nos contéis qué está significando para vosotras e incluso para las formadoras, ¿no? Este proyecto que ya es el 6º año que llevamos adelante. Y bueno, poco más que deciros. La verdad es que no sé si es porque ha pesado menos el folleto o por qué razón, pero los talleres están ya, muchos de ellos completos. Hay un poco de todo, bueno, ya lo habéis visto, pero quedan poquitas plazas en este último trimestre y bueno, pues quien se haya quedado ahí un poco rezagada, pues estar atentas a la siguiente programación, ¿vale?
Y aprovechando, y ya para cerrar, sí que quiero comentaros que mañana mismo se hace también la inauguración de Laia Eskola, que es una escuela para la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en Álava, impulsada desde la Diputación, en la que estaremos en estrecha coordinación, Ayuntamiento y Diputación, y bueno, yo creo que es una oportunidad muy bonita también para las mujeres rurales. Dentro de la diversidad de la que hablamos, pues bueno, es un proyecto bonito y sin más, ahora vamos a escuchar a las que verdaderamente tienen algo interesantísimo que contarnos, que es su experiencia de la Casa de las Mujeres. Eta bueno, hasteko Laida Arrieta eta Anabel Mesedes nahi dezutenean etor zaitezte. Ope. Os voy a presentar a Laida, tal y como ella le apetece que trasladaros de su trayectoria. Laida, con 25 años, recién licenciada, sin, como dice ella, sin apenas tener idea de la igualdad de género, menos aún de feminismo, comenzó su trabajo, su trayectoria laboral en el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Donostia. Y nos dice que 7 años después pues, se atreve a decir que ya es experta en políticas de igualdad y desde luego que se declara feminista. Dice textualmente: el feminismo me ha removido las tripas y ha hecho cuestionarme mi forma de vida y mis creencias. Durante todo este tiempo, mis queridas y sabias compañeras de trabajo han sido las principales maestras en políticas de igualdad y el feminismo para mí. Gracias a ellas me he convencido de la importancia que tienen para las mujeres los espacios propios, como las casas de las mujeres, en esta sociedad, y así me lo ha demostrado la experiencia profesional. Orduan, bueno, aurkezpena honen ostian, entzungo diogu zer kontatuko behar digun arratsalde honetan Laida. Nahi duzunean? Bare, lehenik eta behin asko, eskerrak eman, asko eskertzen dut gonbidapena. Hemen egoteanik nahi duelako esan Gasteizen interesa dagoela emakumeen etxe bat sortzeko, eta hori oso pozgarria da. Berdintasun politiketan aurrera pausu garrantzitsu badelako, ez? Eta orduan, beti da plazerra gure esperientzia kontatzea. Hor jarritan negon pentsatzen inoiz ez nukela ikusiko nire burua emakumeen etxea aurkezten. Egin duen behin baino gehiagotan, baina hasieretan inoiz ez genuen pentsatuko onarte iritsiko ginenik guk gure eredua azaltzera. Orduan, oso pozgarria da. Donostiako emakumeen etxetik 1000 gauza interesgarri kontatu ahalko nizkizueke, baina bi gauza bereizgarri ditu, bere sorrera prozesu parte hartzailea eta eredu berritzaile bat dela kogestio eredua. Orduan, bi gauza horietan zentratuko naiz zuek ikusteko. Nahi dut esan ere, kontatuko dizuedana oso erreza dirudila. Orain, kontatzea erreza dirudi, baina benetan bidea ez da izan hain erreza. Eztabaida asko ditugu, lan asko, burruka asko, burua uste asko, baina, denak pena merezi izan du. Orduan, ekingo dio kontatzeari pixkat. Pues decía que Donosti podría contar muchas cosas sobre la Casa de las Mujeres, pero hay 2 cosas muy significativas que tiene esta casa, que fue el proceso de creación de la propia casa, que fue un proceso participativo muy largo, sí, bastante largo, y luego el modelo de gestión, que es la cogestión. A ver si me arreglo con esto. Sí. La casa no surgió de repente, un día se nos ocurre a las técnicas o a las mujeres y a las feministas de Donosti abrir una casa, sino que es una reivindicación de los años 70. Entonces, desde los años 70 hasta el 2010 no se abre la casa. Entonces han pasado muchas cosas en el camino. En el 2007, el Foro de las Mujeres y la Ciudad, que es un foro participativo municipal del Departamento de Igualdad que trabaja incorporar la perspectiva de género en el urbanismo, pues recogió esta propuesta.
Y entonces empezaron a reivindicar otra vez, ¿no?, a incidir que se quería una casa en Donosti, que se quería una casa. Y fue muy importante, bueno, la primera casa que se pedía fue en Tabacalera, que ya, bueno, os sonará porque es muy conocido, ahora se ha renovado y tal y cual. Bueno, ahí se quedó, no llegamos a Tabacalera, pero bueno, llegamos a otros sitios. Y bueno, muy importante fue una cosa, el gobierno, ¿no?, la implicación del gobierno, el que creyera el gobierno que había en ese momento, que era un tripartito, en la Casa de las Mujeres. Y la concejala de Igualdad, Ainhoa Beola, de Aralar en ese momento, tenía un compromiso muy grande con la casa y creyó en ella, hizo caso a las mujeres, y entonces, gracias a ella y bueno, también al gobierno que apoyó este proyecto, pues surgió la casa. En el año 2008 empezó el proceso participativo. En el año 2008, que duró hasta el 2010, y yo diría que el proceso participativo continúa, porque estamos en creación continua y crecimiento continuo, ¿no? Y bueno, pues si os sirve, ya he oído por ahí que aquí también habéis empezado algún proceso o algo, pero bueno, yo si os sirve os cuento lo que hicimos, ¿no? Se fue a conocer otras casas de mujeres, a Barcelona, a Caladona y a Francesca Bonmaison, a Hermo, a Zaragoza, a Gijón, a Zabaldi, un poco pues como lo que estamos haciendo aquí nosotras, ¿no? A conocer qué modelos o qué es lo que existía para luego ver qué es lo que queríamos en Donostia. No para copiar, sino coger las cosas que nos interesaban de otras casas y poderlo... Ah, bueno, me he confundido. Hicimos unas jornadas, eso es, y luego también se hicieron viajes. Aparte de jornadas, también se hicieron viajes a otras casas. Bueno, que cada vez hay más y está bien, ¿no? Después de esto, que es lo bonito, los viajes, ¿no?, las conferencias, las charlas, escuchar, pues vino ya lo duro. Bueno, lo duro que hicimos jornadas de reflexión o de participación, fueron 11. Y eran los viernes por la tarde, que todo el mundo estamos cansados, ¿no? Queremos ya acabar la semana y tal y cual. Pero bueno, pues ahí estábamos en las tardes, pasando los viernes por la tarde, reflexionando sobre la Casa de las Mujeres, como si no tuviéramos otras cosas que hacer. Pero ha habido siempre muchas mujeres que han creído en esto y era el momento oportuno, entonces pues nos implicamos todas, ¿no? Y en esas 11 jornadas pues se decidió de todo, o sea, se decidió todo lo que se quería y qué modelo de casa se quería y qué, bueno, pues los objetivos, cuáles fueran, ¿no?, cuáles tenían que ser los objetivos, el carácter de la casa, el nombre de la casa, o sea, desde las cosas más insignificantes hasta las más importantes, ¿no? Más o menos. También se decidió el modelo de cogestión, que no lo he explicado, pero el modelo de cogestión es un modelo mixto de gestión. O sea, la Casa de Donosti no es municipal ni tampoco es del movimiento asociativo, es una cosa conjunta. Entonces eso tiene sus beneficios y sus dificultades también. Pues eso, aparte del modelo, los servicios, ¿cómo queríamos que fueran los servicios? Pues que no se duplicaran, que fueran nuevos, que no se duplicaran con otras cosas que había en la ciudad, porque para duplicarse pues no nos parecía que tendría algo importante que aportar. Luego, que fuera acorde con la demanda, las necesidades. Bueno, el horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, claro. Muchas horas, a ver cómo se podía llevar a cabo eso también. El local, la ubicación, también se decidió dónde podía ser. Se vieron varios locales, ¿no?, que fuera céntrico. La distribución del espacio, qué uso se le quería dar al espacio, qué proyectos se querían hacer, eso también fue una cosa importante, si el Departamento de Igualdad estaría ubicado en la casa o no estaría ubicado en la casa. También fue un debate importante. Al final se decidió que sí,
seguimos allí. Bueno, un poco los servicios o lo que se quería prestar en un principio es lo que podéis ver ahí, que se quería asesoría jurídica, un servicio psicológico, un centro de documentación, que fuera un punto de acogida, un punto de encuentro, información sexual. Bueno, esto era muy ambicioso, ¿eh? Tengo que decir que casi todo es real, pero no todo. También tengo que decir que era un local provisional en el que estamos, pero se ha vuelto para toda la vida. Luego, en estas jornadas de reflexión, pues participaron mujeres que estaban vinculadas con la administración, con el Foro de Igualdad, o sea, en el Foro de las Mujeres y la Ciudad y en el Consejo de las Mujeres. Luego también mujeres que les interesaba el proyecto, sin más, que tenían interés, y también mujeres de asociaciones de mujeres de los barrios y asociaciones feministas. El proceso siempre estaba liderado por el Departamento de Igualdad. El departamento era quien llevaba un poco las propuestas y se debatían sobre ellas. Las mujeres decían pues si les parecía bien, si no, mejor por aquí o mejor por allá. Entonces, aquello era un jaleo de mujeres terrible. O sea, unas eran de asociaciones, otras eran individuales, otras... Entonces, en el 2010 se creó la Asociación Casa de las Mujeres como una única interlocutora válida con la Administración. Entonces, la Asociación Casa de las Mujeres aglutina mujeres individualmente para que ellas se hacen socias y están en la asociación participando cada cual de la manera que quiere. Participar en la asociación quiere decir también que pueden llegar a tomar decisiones, ellas también pueden llegar a tomar esas decisiones, pero cada cual está a su manera. Y esto fue también un avance porque a la Administración le sirvió mucho, ¿no?, tener solo una interlocutora y no estar con un montón de personas y de asociaciones. Todo esto que os estoy contando no quiere decir que lo hagáis así, ni es el camino ideal, porque cada realidad tiene, o sea, cada ciudad y cada pueblo tiene una realidad diferente. Entonces, o sea, todo puede ser válido y siempre y cuando se adecue a las necesidades. Yo os cuento lo que a nosotras nos ha servido y nos ha ido bien. Bueno, y en todo este proceso también hay que hacer gestiones administrativas, cosas legales, para dar un poco de validez a la casa, a la propia casa. Entonces, para ello se creó el primer reglamento de la Casa de las Mujeres, ¿no? Fue unas instrucciones de uso que recoge un poco pues, el modelo de cogestión, la organización, el uso de la casa, los horarios, la distribución de los espacios, un poco todo eso. Y por fin, ya en noviembre del 2010, pues se abrió la Casa de las Mujeres de Donosti, en la calle Oquendo. No sé si igual alguna ha estado allí o si no habéis estado, estáis invitadas todas. Encantadas de enseñaros cómo es la cogestión, cómo se lleva a cabo, que sí, parece bonito, pero también es difícil. Para la cogestión, al principio, claro, había dos coordinadores. Alguien tiene que estar atendiendo la casa, ¿no? Bueno, si se quiere que esté abierta de 10 de la mañana a 9 de la noche, alguien tiene que atender. Entonces había en un principio dos coordinadoras, una por la mañana y otra por la tarde. Eran dos coordinadoras municipales. Lo que pasaba que al ser municipales por la tarde había problemas para que la coordinadora municipal trabajara. Entonces, en el 2014, con la entrada del nuevo gobierno después del que apostó por la casa, pues se decidió contratar una persona de la asociación para que coordinara la Casa de las Mujeres. Y en el 2014,
Claro, y de mientras estábamos por la mañana las técnicas atendiendo la casa, como podíamos, pero ninguna estaba especializada en la casa. Entonces, después de muchas peleas, por fin en el 2014 se consiguió que una técnica de igualdad estuviera por la mañana solo atendiendo la casa y la persona de la asociación por la tarde. Entonces fue ideal. Pero desde el 2010 hasta el 2014 fue el proceso el proceso de conseguir una coordinadora, que por eso os digo que lo que os cuento también pienso que Anabel piensa lo mismo, que es fácil contar y parece que es fácil, pero luego la realidad es un poco, ¿no?, más complicada. Uy, ¿qué me pasa uno? Bueno, eso es. ¿Cómo se lleva a cabo la cogestión? Pues con las coordinadoras. Luego con el tiempo, también hicimos un convenio de cesión de uso del espacio. Se cede el uso del espacio de la casa a la asociación Casa de las Mujeres para que organice actividades por la tarde. También se le concede una subvención directa a la asociación de 45.000 euros para que contrate a la coordinadora de la casa. Y luego está el órgano de cogestión. El órgano de cogestión es un órgano que está compuesto por personal municipal, está también la concejala de igualdad, la técnica, alguna técnica y también están mujeres de la asociación. Y es el espacio donde es el espacio decisorio, ahí se deciden las cosas y también se les da salida a los problemas o las cuestiones que surgen en el día a día. La casa se financia, pues el ayuntamiento cede local y se ocupa de del mantenimiento y todo lo que surge y le da la subvención a la asociación. Y aparte, la asociación de la Casa de las Mujeres consigue subvenciones de otras instituciones para realizar las actividades. Bueno, la valoración que hacemos de la casa pues es muy positiva. Yo tengo que decir que el primer día que fuimos allí, porque las técnicas estábamos allí, estaba cagada, porque decía, va a entrar alguien en la casa. Era un miedo que teníamos, ¿no? O sea, sabíamos que se quería, que había una necesidad y que era una reivindicación, pero fue un miedo personal, que bueno, fue tan personal que no ha sido para nada así. O sea, cada día vamos creciendo, siempre han entrado mujeres y no es a preguntar, a hacer actividades, a proponer. O sea, entonces, pues siempre es muy gratificante saber que en otros lugares se quieran abrir casas de las mujeres, porque parece que en el siglo XXI ya, ¿no? ¿Para qué? Nos dicen muchos, ¿para qué? ¿Para qué sirve una casa de las mujeres? Pero la verdad que es indispensable, porque todavía estamos muy lejos de la igualdad real. Bueno, pues la valoración, como decía, es muy positiva porque se ha conseguido abrir y mantener una casa de las mujeres y además bastante parecida a lo que se soñaba, no tan diferente. Y también ha habido una evolución, ¿no? Pero siempre la evolución ha sido desde la visión de un principio, ¿no? El carácter y los valores se han mantenido continuamente. Las dificultades, pues bueno, pues el local que era provisional, pues ha sido para siempre, o por lo menos por ahora es. El espacio se nos queda pequeño, o sea, muy pequeño, no damos abasto con todo lo que hay. Y el que sea el espacio pequeño y no suficiente limita mucho la capacidad de crecimiento del proyecto, ¿no? Luego también es importante para nosotras que esté céntrico y bien comunicado, y eso ha sido una clave del éxito, ¿no? Luego, el modelo de gestión, el de la cogestión, pues está siempre un poco amenazado, porque cuando se cambia de gobierno, pues puede que el gobierno que entre no crea en ese modelo. Entonces siempre estamos ahí como un poco que quiera igual otro modelo. Entonces estamos... Pero bueno, por ahora vamos bien. Luego, como justificamos muy bien la existencia de la casa,
pues siempre se quedan contentos. Y otra dificultad puede ser pues, que a veces tenemos desacuerdos entre el ayuntamiento y la asociación, no siempre estamos de acuerdo. Menos mal que luego al final no mediamos y conseguimos más o menos llegar a algo bueno, pero bueno. Y bueno, las fortalezas, pues pensamos también que como siempre surgen problemas en el camino, pues eso es una señal de que el proyecto está vivo, porque si no igual nadie no hablaría o no nos surgirían cuestiones, interrogantes. Y entonces pues pensamos que sigue vivo y también es importante que ante cualquier amenaza externa el Departamento de Igualdad y la asociación nos unimos y vamos como a una, aunque por dentro a veces tenemos nuestras discrepancias, si viene una amenaza externa estamos todas juntas, ¿no? Y que la casa está llena, la casa siempre está llena. La casa siempre está llena, hay mujeres, muchas mujeres y muy diversas. La casa sirve a las mujeres, es un referente en la ciudad, o sea, cuantos más años pasan, más referentes nos volvemos. No solo vienen mujeres individuales, nos derivan de los diferentes servicios, diferentes instituciones, diferentes asociaciones, nos conocen, creen en la casa, creen en nosotras, que hacemos un buen trabajo y que la casa sirve, entonces pues vienen mucho, está muy viva y todo esto. Todo esto, se han creado muchas sinergias, muchas amistades, bueno, es una pasada. Pero sin un espacio propio esto no hubiera sido posible. Es imposible. Antes las mujeres, ¿no?, que estaban, bueno, aquí tenéis escuela, pero no es lo mismo, porque las mujeres, tener un espacio propio es súper importante, porque, ¿no?, te vas conociendo, tienes tiempo para pensar, para reflexionar, para recapacitar, para recrear proyectos nuevos, ilusiones que tenías y que antes no se podían llevar a cabo porque no había un espacio. Pues teniendo una casa se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, en Donosti, este año ha salido la primera temporada de mujeres. Si no hubiera existido la casa, seguramente no hubiera salido. Tendrían que empezar a buscar, bueno, no sé, local, espacio, cuestionarse, explicar en diferentes lugares por qué una casa, o sea, por qué una temporada de mujeres, y teniendo la casa no hay problemas para eso. Ajedrecistas también vinieron, en cuanto se abrió la casa, vinieron a pedir un espacio, porque las mujeres querían jugar al ajedrez y no les dejaban un espacio. Entonces, pues, desde que llegaron, pues hasta ahora han empezado a hacer competiciones solo de mujeres. Bueno, estas son unas pequeñas cuestiones, pero hay un montón de cosas más que se puede. Y eso, en la casa de las mujeres se sienten pues muy escuchadas, muy apoyadas. Se pueden hacer propuestas personales y llevarlas a cabo. Mujeres que antes no tenían dónde llevar sus propuestas personales, pues aquí pueden, personales, en grupo, y se les da un espacio, hombre, siempre y cuando cumpla los criterios, que no sea, ¿no?, pero se les da un espacio. Claro, y luego todo se ha ido creando desde cero, hemos ido avanzando en el camino poco a poco, no teníamos mucha idea de, ¿no? Hoy hablaba con una compañera, no teníamos mucha idea de cómo llevar a cabo una casa, pero pues poco a poco hemos ido caminando, hemos ido creando y en conjunto lo hemos conseguido. Y yo, bueno, para terminar quería decir que el impulso político es sumamente importante, que de verdad que si estáis a ello, pues que sigáis, o sea, que creáis en esta propuesta, que no es ninguna tontería ni ninguna, bueno, creéis, por eso estamos aquí, pero quiero reforzar la idea, que no es ninguna cosa que se nos ha, bueno, a cuatro locas que estamos ahí, sino que es
importante y que la realidad, o sea, la realidad demuestra la importancia de las casas de las mujeres, que funcionan. Y a las mujeres, pues, que luchéis por la casa, que pidáis lo que queráis, ¿no? Y que reivindiquéis, y que si algo no os gusta, pues también os podéis quejar, pero siempre llegando a acuerdos y eso. Nada más, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Laida, behar bada zure etxera jungo gara Bai. autobusez edo, pare bat autobus edo jungo gara. Bai, nahi duzuenean Zer etorri egiten eta... dezuten. Es que justo hoy también me hacían una entrevista en la radio y me decía la chica, es que es difícil saber qué es una casa sin verla y sin vivirla, ¿no? Y es difícil porque explicarlo, cada una se hace una imagen, pero luego viviéndola es cuando te emocionas y la vives. Entonces, pues por eso, cuando queráis estáis invitadas. Eskerrik asko. Vale, bueno, pues después de escuchar la experiencia de Laida, vamos a escuchar a Anabel Sanz del Pozo, que es técnica de Basauri, técnica de Servicio de Igualdad de Basauri, que la verdad es que también siempre está dispuesta a echarnos una mano. Bueno, hemos hecho muchas coordinaciones por teléfono, siempre nos invita a la casa cuando tenemos que hacer formaciones a nivel de Euskadi. Yo recuerdo con mucho cariño cuando fuimos a hacer la formación de mano de Macunde con Maru. Y bueno, realmente pues es también un espacio de encuentro muy especial, y después de escuchar a Laida, pues a ver, zer kontatu behar diguzun, Anabel. Bale, eskerrik asko zuriñe eta eskerrik asko Gasteizko berdintasun arloari gonbidatzeagatik eta zuei etortzeagatik bai, ze gaurko eguraldiarekin eskertzen da, ez? Yo creo que soy un poco cardoborriquero porque yo no he mandado nada para presentarme y encima no tengo PowerPoint, no podéis ver la preciosísima casa que tenemos en Basauri, pero bueno, intentaré contaros cómo es, ¿no? En la Casa de Mujeres de Basauri se llama María Enea. Le pusimos ese nombre porque queríamos ponerle un nombre, no sabíamos muy bien, pero pensábamos que tener un nombre era importante. Entonces María Enea es por lo de Mari, que todas las mujeres siempre ha sido como el rollo de todas sois unas Maris, no sé qué, por Mari, que está ahí en el Amboto también, la Sorguiña, y lo que tiene que ver con las feministas, y para deconstruir y volver a reconstruir eso de que somos brujas y somos eso, y también y lo de Enea por lo de la casa, y yo creo que al final es un espacio y lo del nombre tiene su importancia, ¿no? El 17 de mayo de 2017 María Enea cumple 5 años, y yo creo que si tengo que decir que puedo decir que tanto para mí como para las mujeres de Basauri María Enea es un sueño cumplido, ¿no? Cuando antes de nada, algunos previos, que es que yo creo que es un poco diferente que es una casa de las mujeres en una ciudad y en un pueblo, porque las dinámicas de las ciudades y los pueblos son distintas. Entonces, lo que yo voy a contar quizá tiene algunas, se lleva a la práctica en algunas cosas de una forma un poco diferente, ¿no? Pero como previo también decir que el punto de partida es el que nosotras ya sospechábamos, el gran potencial que supone como espacio de articulación y para atender las necesidades de las mujeres, la Casa de las Mujeres, que además, como Laida decía, era una reivindicación histórica del movimiento feminista. Yo cuando llegué en el año 2000, la reivindicación estaba ya encima de la mesa por parte del movimiento feminista de Basauri, y yo recuerdo, yo trabajo en Basauri, vivo en Bilbao, pero soy de Ermua, y yo recuerdo que allá cuando yo empecé en el feminismo, que era ya muy pequeña porque ya tengo muchos años, gritábamos una consigna en las manis que eran los cuarteles para casas de mujeres. Bueno, pues en la primera casa de las mujeres de Euskal Herria, que es la de Ermua, la de mi pueblo, está precisamente en lo que era el cuartel de la Guardia Civil de siempre. Entonces, bueno, pues eso está bien, ¿no? Porque el haber reconvertido unos espacios así en otra cosa, pues yo creo que está muy bien, ¿no? Yo creo que lo que tiene que ver con Basauri también es muy importante la caracterización del movimiento feminista. ¿Qué tipo de movimiento feminista es, no? Además, para mí es una cosa cómoda, porque se parece también mucho al de mi pueblo, en el que he trabajado un poquito, pero sobre todo he militado mucho tiempo, en el de Ermua, ¿no? Yo creo que es un movimiento feminista muy politizado y en constante interlocución con las instituciones, desde el absoluto convencimiento de que el dinero público es nuestro,
que lo que se hace en el ayuntamiento, además también con la cercanía esa de lo que tiene que ver con un pueblo, con lo que es un pueblo, ¿no? Es una escuela política en la que se tiene muy claro que desde la unidad de acción hay que conseguir llevar el feminismo a las instituciones, y eso lo llevamos haciendo, eso lo he aprendido yo pues desde que tenía 15 años, que empecé a militar cuando pedíamos el Centro de Planificación Familiar en Ermua, ¿no? Entonces, eso hace que haya una experiencia política de muchos años que yo creo que haya sabido aprovechar muy bien los periodos de cambios electorales, los periodos de pactos y esos periodos que nos permiten de alguna manera actuar a los movimientos sociales y al movimiento feminista en particular, ¿no? Yo tengo la sensación de que en Vitoria en estos momentos se está viviendo algo parecido y que de verdad pues no hay que dejar pasar la oportunidad. Nosotras, la Casa de Basauri, así fue un momento de pactos y de cambios en los que conseguimos que la casa tirara para adelante, ¿no? Luego también como previo importante decir que el proceso de la casa se inicia con la Escuela de Empoderamiento. Cuando yo llego a Basauri en el año 2000, las asociaciones de mujeres, la asociación feminista particularmente, me dicen: mira, nosotras ya estamos mayores, estamos muy cansadas y a ver qué haces para conseguir que las jóvenes vengan, porque nosotros necesitamos relevo, porque ya... Entonces, de ahí, de esa idea así un poco peregrina, nace la Escuela de Empoderamiento, que hoy estamos en Gasteiz inaugurando la apertura del curso, que en estos momentos en Euskal Herria hay 22 escuelas de empoderamiento y que también nació como un sueño de conseguir aglutinar y de conseguir llevar la política feminista a la institución, ¿no? La Escuela de Empoderamiento fue el germen, o sea que es un proceso en ese sentido parecido a lo que estáis haciendo aquí. Nosotras sabíamos que teníamos que poner los cimientos, que no nos valía tener el continente si el contenido no estaba claro y si antes no pensábamos qué es para lo que queríamos la casa. Entonces lo iniciamos con un montón de preguntas que nos hacíamos, ¿no? Cosas que en el movimiento feminista ya teníamos claras, pero que llevadas a la institución y al marco de otras asociaciones de mujeres que igual no tenían un proceso similar, había que hacerse. Por ejemplo, ¿por qué reunirnos las mujeres? ¿Por qué reunirnos nosotras solas? ¿Para hacer qué? En estos últimos años... eso fue todo un proceso que hicimos. Nosotras también fuimos hace tiempo pues a ver la de Zaragoza y a ver las diferentes casas. Eso lo tenéis que hacer porque es verdad que te ayuda a ubicarte, también en autobús, tal, no sé qué. Y en los últimos años pues el proceso de Donosti también fue un proceso que de alguna forma seguimos y del que importamos cosas, ¿no? Eso así como para situarnos. Luego como objetivo y como los objetivos y las líneas estratégicas un poco mezcladas, yo creo que es importante decir que lo que nosotras pretendemos y lo que siempre hemos tenido claro es que la casa intenta responder a las necesidades prácticas de las mujeres atendiendo a sus intereses estratégicos. Eso que decimos de transitar desde la satisfacción de las necesidades que las mujeres tienen para conseguir realmente iniciar procesos de empoderamiento y de manera que consigamos articular redes que nos permitan reivindicar los intereses esos de las mujeres, ¿no? Nosotras creemos que eso se hace de muchas maneras. Se hace, en primer lugar, trabajando esa sensación de pertenencia a un proyecto común, el encontrarnos en un proyecto común que ahora se hace en la asociación en Marianea Elkartea, que es la asociación que está creada también para la gestión de la casa, y particularmente en la creación de grupos autónomos que van surgiendo de la propia Escuela de Empoderamiento y que van cayendo como el sirimiri, con mucha calma, pero con mucha solidez, ¿no? En estos momentos en Basauri hay un montón de grupos que han ido surgiendo a partir de la Escuela de Empoderamiento y a partir de la casa, que luego os contaré un poco, ¿no? Yo creo que también hay una clave muy importante que es cómo entendemos la participación en sentido amplio, y nosotras siempre decimos que la participación la entendemos de dos maneras, ¿no? La participación como objetivo y la participación como metodología. Es decir, intentamos conseguir que las mujeres participen, impulsar la participación social y política de las mujeres, y eso lo hacemos participando ya, poniendo en la práctica mecanismos y espacios que realmente posibiliten la participación real, ¿no? Decimos, participando aprendemos a participar, queremos participar para incidir, y participando vamos poniendo en marcha herramientas, redes y estrategias que nos ayudan a consolidar la participación, ¿no? Esa es un poco la idea, que es un poco trabalenguas, pero que es así, ¿no? La Casa de las Mujeres de Basauri y todas las casas de las mujeres, creo yo, son la de Basauri lo tuvimos claro desde el principio, es un espacio feminista,
y eso lo teníamos claro que debía ser así, que lo debíamos decir sin ambajes. Después del proceso de la Escuela de Empoderamiento ha sido fácil, pero no nos dejemos engañar por la gente que es contraria y que ve eso como un hándicap, llamar feminista al espacio y llamar feminista a la casa. Nosotras nos hemos mantenido firmes porque creemos firmemente que quien dice que no le llamemos feminista es porque en realidad está en contra de la igualdad, porque nunca la igualdad se va a llevar a cabo si no es desde el planteamiento y desde la perspectiva feminista. Entonces no dejéis que no permitáis que no se le llame feminista al espacio, porque eso sería, yo creo que un error grande, ¿no? Yo creo que es un espacio de articulación y de encuentro del movimiento feminista y asociativo y de los recursos del área de igualdad inmejorable. Antes teníamos los recursos diseminados por todo el municipio y muchas veces en las derivaciones las mujeres se nos perdían. Ahora somos un montón de ojos mirando a la gente que entra y que sale de la casa y analizando qué es lo que ocurre, analizando cuáles son los mejores recursos para poder ofrecerles. Y eso hace que se produzca un flujo entre los recursos de forma natural que potencia al máximo su capacidad de incidencia y, en definitiva, la rentabilización de los propios recursos y del dinero público. Y luego yo creo que una cosa muy importante es que en ningún momento concebimos la casa como un proyecto acabado, ¿no? Sino que estamos trabajando más como nosotras tenemos en la cabeza el trabajar con una idea de laboratorio en continua reflexión. En estos momentos, por ejemplo, después de casi 5 años, que como os digo se cumplirán en mayo del 2017, y conscientes del potencial y del impacto que está teniendo, estamos reestructurando los servicios y los recursos para responder mejor a los objetivos y realmente estamos, creo que, siendo capaces de ofrecer cosas nuevas todo el rato. Es un lugar de toma de conciencia y también, ¿por qué no?, de conspiración de las mujeres contra el patriarcado, y eso está claro que se consigue. En estos momentos para nosotras es fundamental hacer un trabajo con víctimas, como eje estratégico con víctimas de la violencia, y estamos en la elaboración del primer plan contra la violencia machista, del primer plan local contra la violencia machista, y estamos trabajando también en el acompañamiento de procesos decimos nosotras, para que las mujeres puedan transitar desde víctimas a activistas, entendiendo que ese tránsito puede constituir en sí un proceso sanador para ellas, y el marco de la casa favorece tremendamente eso, porque facilita el acercamiento y la participación de las mujeres víctimas de violencia machista, a las mujeres supervivientes de violencia machista en diferentes actividades, en grupos y en redes. Las líneas estratégicas en las que trabajamos se marcan atendiendo a las necesidades de las mujeres, pero también haciendo énfasis en acercar a quien más lo necesita, a las mujeres que tienen menos redes y que más necesitan los recursos públicos. En ese sentido, priorizamos, por supuesto, a las mujeres inmigrantes y a las que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Y las líneas estratégicas también las marca, como no, la coyuntura política, y eso hace que en un momento dado pueda ser el derecho al aborto, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que en un momento dado pueda serlo la Mundu Marcha, o que lo pueda ser las mujeres refugiadas, como por ejemplo en este 8 de marzo, y con la constitución de la plataforma Ongi Etorri Refuxiatuak de Basauri, que se reúne en la Casa de las Mujeres, aunque es una plataforma mixta, por ejemplo, ¿no? Yo creo que trabajar en clave de proceso facilita una buena gestión, pero que sin duda alguna exige un montón de tiempo por parte del personal técnico y del personal político, un montón de reuniones, un montón de impulsar actividades, impulsar la toma de conciencia, formarnos en la propia estrategia de participación y aprender de la práctica, y eso exige muchas reuniones y mucho trabajo, pero yo creo que tiene un gran impacto. Y eso así como algunas claves en las que trabajamos. Y luego, en cuanto a la organización y la gestión, nosotras decir que somos un poco alegales, porque en su día se presentó un proyecto que casi lo importamos así de Donosti, que no se discute, no se ha aprobado en ningún sitio, pero nosotras funcionamos y nos va muy bien con él. O sea que tampoco estamos diciendo que se discuta el reglamento, porque bueno, pues esta situación de alegalidad nos va bien. Una cosa que nosotras siempre hemos tenido clara es que la Casa de las Mujeres nunca podía ser un centro cívico al uso,
que nuestra Casa de las Mujeres es la sede social de muchas asociaciones. Las asociaciones se reúnen ahí, tienen sus pancartas, entonces no podía ser que fuera la típica casa de cultura que necesitas hacer un montón de trámites burocráticos para poder coger la pancarta para la concentración que tienes el domingo, por ejemplo. Entonces las asociaciones de mujeres tienen acceso. Y bueno, y poco a poco ese reglamento que yo, como os digo, es legal, pues se va adaptando con la práctica a las necesidades que van surgiendo, ¿no? Existe también un grupo motor que, como en Donosti, que se llama Marianela Elkartea y que no es una coordinadora de grupos porque las mujeres están a título individual. Eso se lo copiamos íntegramente porque ya se habían hecho un proceso muy interesante y consideramos, bueno, nosotras aquí ponemos a vuestra disposición y a la de todo el mundo que lo quiera nuestro proyecto también para que lo copiéis. Creemos que nosotras en la primera escuela de empoderamiento se hizo en Basauri y si no hay mayor orgullo para nosotras que saber que ahora hay 22 y que surgió de ahí, o sea que adelante para copiar todo lo que haga falta, ¿no? Y nosotras también, la Asociación Marianela Elkartea precisamente se crea para contratar, para apoyar en la cogestión y también se presenta el concurso para las 2 dinamizadoras que están en la casa, que trabajan también de mañana y de tarde. Y como tengo un trancazo que se me está quedando aquí, Ura. Como os decía, las actividades que se diseñan atienden a las propuestas y las valoraciones de las usuarias, pero siempre con el objetivo fundamental de relacionar el feminismo con la vida de las mujeres y de impulsar procesos de empoderamiento. Y las actividades, pues bueno, son pues de todo tipo, las que se impulsan desde el propio área, como la Escuela de Empoderamiento. Tenemos un proyecto de educación en valores con gente joven que también impulsa el programa Beldur Barik, una oficina de información sexual para jóvenes, tenemos un banco del tiempo, tenemos como un Elkargune, que es la sede social de las asociaciones, las diferentes salas en las que la gente se reúne. Bueno, se organizan un montón de jornadas, la mayoría de las ONGs que trabajan en el municipio también hacen sus jornadas en la casa. Bueno, pues es un espacio así. Y luego nosotras tenemos una peculiaridad que es un tema de debate, pero a nosotras sí que nos pareció estratégico, que es que participan bastante los hombres en el espacio de la casa. Aunque es la Casa de las Mujeres y nosotras tenemos claro que así tiene que llamar Casa de las Mujeres, hay una participación de los hombres interesante. Y yo creo que tenemos una doble estrategia para ello. Por un lado, el abrir las puertas de la casa a los hombres. Nosotras en Basauri teníamos un precedente importante de trabajo con hombres, que había sido un foro intersindical que funcionó en su día y que se crea, no me voy a extender porque es un tema en sí mismo, pero que se crea a raíz del asesinato de una mujer en el municipio, en el que las mujeres del Consejo de Igualdad dicen a los hombres, era un tío que era de un sindicato, como la mayoría de la gente, da igual de qué sindicato, y les dijimos, bueno, un militante de vuestro sindicato ha asesinado a su mujer, nosotras vamos a ir a llorar a nuestras muertas y os pedimos que penséis qué vais a hacer con la violencia machista. Y a partir de ahí surgió un foro intersindical que fue una experiencia muy interesante. O sea, teníamos un precedente de trabajo muy potente con los hombres, porque una de las cosas que hicieron fue, durante mucho tiempo, ahora vamos a intentar recuperar el trabajo con ellos, fue cuando asesinaban a una mujer, salir delante de las fábricas con una pancarta denunciando el asesinato, y a nosotros nos parecía que el que salieran precisamente haciendo eso fue muy importante. Entonces, teníamos un precedente de relación con organizaciones mixtas muy interesante y particularmente con los sindicatos, entonces nos parecía que teníamos que hacerlo así. Tenemos, como os digo, mucha relación con diferentes asociaciones de vecinos y vecinas, con asociaciones, las asociaciones que organizan las fiestas del municipio, con Euskaravilla, que es la asociación de la Euskalgintza del pueblo. Bueno, en estos momentos hay un trabajo interesante con Herriko Taldea, que es pues como los blusas, pero de Basauri, es mucho más pequeño, tal. O sea, se está haciendo un trabajo interesante con el protocolo de fiestas. Y bueno, pues el otro día, por ejemplo, tuvimos una reunión para intentar hacer un taller para trabajar el tema de los protocolos de fiestas, y vinieron casi 40 personas. Entonces, bueno, pues hay un trabajo hecho. Y luego también saliendo fuera, ¿no?
Por ejemplo, nosotras participamos activamente en el Euskararen Eguna. María Enea siempre tiene una actividad propia en el que participa, o sea, haciendo esa cosa de abrir la casa y nosotras también salir fuera, ¿no? Nosotras tenemos muy claro que en un pueblo como Basauri necesitamos, para echar nuestra casa adelante y todos nuestros proyectos feministas, del apoyo de los agentes sociales con capacidad para movilizar en el municipio, y además aspiramos a que la toma de conciencia que lleve a las mujeres va a llevar a las mujeres a participar también en espacios mixtos y a liderar otros procesos, como os decía antes, como por ejemplo la plataforma Ongi Etorri Refuxiatuak, que en nuestro municipio en concreto parte de las organizaciones feministas, y que se reúnen en la casa, y entonces, bueno, pues tenemos esa doble estrategia que a nosotros nos ha funcionado. No decimos que tiene que ser así, no decimos que en todos los lugares es igual, pero bueno, pues sí que lo contamos porque nos parece importante. La participación de los hombres, pues sobre todo se da en las charlas abiertas, porque en la Escuela de Empoderamiento los cursos siguen siendo exclusivamente para mujeres, aunque este año vamos a hacer una iniciativa que es hacer un curso de teoría feminista para hombres, a ver cómo funciona. El año pasado hicimos una primera prueba, que hicimos un taller de clown desempoderante para chicos, que funcionó bastante bien porque fueron bastantes hombres, y este año vamos a hacer lo de la teoría feminista y ya os iremos contando a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y luego ya, pues como así para terminar, ya algunas reflexiones que hacemos, ¿no? Yo creo que las fortalezas más importantes es que la Casa de las Mujeres potencia la relación entre los grupos, que permite incorporarse, o sea, permite una doble cosa, que es contar en la gestión con las mujeres que ya están organizadas en las organizaciones feministas y en las diferentes asociaciones y que tienen una tradición organizativa, pero también permite que se incorporen otras mujeres que no están organizadas por diversas razones, porque no encuentran una asociación en la que se encuentren bien, porque a veces las dinámicas de las asociaciones son más cerradas de lo que creemos a simple vista y es difícil entrar en una dinámica propia, y la escuela y la casa permite la organización, porque permite respetar los tiempos y los procesos de las mujeres que se van acercando, porque continuamente nos devuelven que les tratamos bien, que claro, o sea, esto no es... O sea, en otros sitios también las tratan bien, no es que las traten mal, pero nosotras ya sabemos qué es lo que nos dicen. Lo que nos están diciendo es que cuando nos dicen cosas que para ellas son muy importantes y que les cuesta decir, como por ejemplo lo que tiene que ver con la violencia machista, no las cuestionamos. O sea, al fin es eso lo que nos están diciendo. O sea, nos tratáis bien, estamos cómodas, nos sentimos cómodas, hay un espacio de intimidad para poder contar lo que nos pasa, ¿no? Entonces, creemos que eso es muy importante. Como decía antes, permite a las mujeres transitar entre los diferentes recursos con mucha fluidez y naturalidad, iniciando verdaderos procesos de empoderamiento. Para mí es como, o sea, hablamos en el plano discursivo. Yo creo que coges cualquier ley, cualquier preámbulo de cualquier ley, cualquier plan de Macunde, y todas al empoderamiento, no sé qué. Bueno, pues en la Casa de las Mujeres yo estoy viendo en la práctica qué es eso del empoderamiento de las mujeres. Yo creo que mujeres usuarias de los servicios y de los servicios están viendo en esos procesos cómo se están desarrollando proyectos propios dentro de la casa, como la organización y la gestión, pues yo qué sé, por ejemplo, de una biblioteca de literatura a partir del curso de literatura de mujeres. Se han formado nuevos grupos a partir de la Escuela de Empoderamiento, como por ejemplo un grupo de suelo pélvico que quedan para hacer ellas los ejercicios y los hacen solas, unas chalapartaris que a partir de un curso han montado un grupo de chalaparta y acompañan cualquiera de las acciones que hacemos, una banda feminista también como aquí que ya funciona, las caprichosas que ahora conocéis en todos los sitios porque que nacen de un curso de clown feminista en la Escuela de Empoderamiento de Basauri, un grupo que se ha formado de feminismo y euskalgintza que también funciona de forma autónoma. Hay algunos grupos que ya hay más iniciativa, otros que se acompañan más. Por ejemplo, el grupo de literatura o el de chalapartaris, ha habido cursos y ahora ya no hay cursos de curso a la semana, pero hay un curso autónomo y lo que ofrecemos es un acompañamiento de una sesión al mes para que continúen en ese proceso durante el tiempo pues que ellas necesiten y que ellas vean para poder continuar. Entonces, hay fórmulas diferentes en las que en definitiva lo que se trata es de apoyar que las mujeres se organicen, ¿no? Y también a partir de la atención en los recursos, como por ejemplo uno de los grupos que ha salido a partir de la asesoría
psicológica del Centro de Información a Mujeres, que en estos momentos están haciendo de intermediarias entre mujeres víctimas de violencia o mujeres en procesos de separación dolorosos y el propio área de igualdad, ¿no? Mujeres que no acaban de decidir entrar, entonces ellas están haciendo un poco de mediadoras y de intermediarias para que se acerquen en la casa. Bueno, yo creo que todo eso son fortalezas increíbles, que son procesos que demuestran un gran impacto de lo que es la casa. Y luego yo creo que como desafíos podríamos decir, bueno, pues que muchas veces la falta de modelos de participación y la poca experiencia de la ciudadanía en general hace que el modelo de cogestión que proponemos a veces resulte confuso para alguna gente, ¿no? O sea, la gente está mucho más acostumbrada a recibir los recursos que a ser consultada, a ser preguntada a ver qué es lo que quiere. Y bueno, pues eso a veces es un hándicap, pero es un desafío, ¿no? También. Yo creo que la propia denominación como espacio feminista que os decía antes, que no me voy a repetir, creo que ahí tenemos que ser firmes, porque las mujeres que al principio tienen dudas con eso, luego dicen, al año de estar en la escuela y estar en la casa, dicen, yo también soy feminista, es que hasta ahora no sabía lo que era, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser firmes. Yo creo que uno de los desafíos es un poco romper también con un modelo que divide a la ciudadanía entre quienes se acercan a la casa solo porque es algo del ayuntamiento y quienes se acercan a la casa por eso que tiene de no institucional. Nosotras estamos comprobando que ahí, o sea, hay gente que dice, yo no voy a eso porque eso es del ayuntamiento, y hay otra gente que dice, pues yo solo voy a eso porque vosotras sois súper guays, que sois feministas y además os conozco de no sé qué, porque si no, eso del ayuntamiento no iría. Y otra gente que dice, o sea, entonces romper eso, ¿no? Ese rollo que hay ahí desde la convicción, ¿no? De que es un recurso público, de que el dinero público es de todas y de todos, que tenemos que establecer, o sea, que un modelo de participación democrático exige que las técnicas, el personal técnico también nos pongamos a disposición de la ciudadanía y pensemos en proyectos así. Entonces, bueno, ahí se están dando experiencias interesantes, ¿no? entre la gente que está en un lado y en otro, y yo creo que se están haciendo unas mezclas muy potentes y que se están rompiendo algunos mitos de lo que se puede hacer. Y yo creo también que como desafío es difícil que se entienda lo de una participación activa para que el modelo funcione, ¿no? La gente no quiere participar mucho, entonces el intentar ver, ¿no? Y el intentar hacer llegar lo importante que es la participación para cambiar las cosas y para transformar la sociedad es uno de los desafíos importantes que tenemos, ¿no? Eso de luchar contra la desafección de la ciudadanía por la política, ¿no? Luego yo creo que son claves, y ya estoy terminando, entender lo que decía antes de la participación de la participación como objetivo y como metodología. Las casas de las mujeres están poniendo de manifiesto la importancia estratégica de poder contar con espacios propios y su utilidad para la organización política y para tejer redes entre mujeres. Yo creo que no debemos olvidar que el espacio es un medio y no es un fin en sí mismo. El objetivo no es solo que vengan a la casa, no es tenerla llena de mujeres que hacen actividades. El objetivo es la organización, el empoderamiento, la construcción de redes, la participación y la incidencia política para conseguir realmente mejorar la vida de las mujeres. No podemos olvidar que estamos impulsando espacios nuevos en los que en general no tenemos mucha experiencia, ni las unas ni las otras. Lo más importante es lo que realmente pensemos de la participación, de la democracia, de la transparencia en la gestión. No desde todas las ideologías y desde todos los lugares se piensa lo mismo de la participación, entonces es importante tener un debate político importante entre la ciudadanía para ver qué es lo que pensamos. Yo creo que las casas representan un gran desafío de construir un espacio político que tenga incidencia en las políticas públicas y es, por tanto, un proceso político que nos exige, por un lado, construir verdaderos espacios de participación, reconocer que para nosotras las técnicas y las políticas eso también es nuevo, o sea, no vamos de listas. Yo creo que es importante cuidar los espacios formales y los informales, cuidarnos y cuidar a las demás, generar confianzas. A veces, si las asociaciones no confían en el personal técnico y político, pues muchas veces tienen razón en no confiar, porque desde muchos lados a la gente se las meten dobladas, ¿no? Tienen razones para ello. Yo creo que no debemos olvidar que ellas, la gente que viene a la escuela de empoderamiento, la gente que está en la casa, militan, mientras nosotras trabajamos, nos pagan por estar, a mí me pagan por estar hoy aquí y además mucho dinero, entonces tenemos que saber respetar eso, que no podemos olvidar que nosotras somos técnicas de igualdad, concejalas de igualdad, porque otras fueron antes, porque otras estuvieron en la calle reivindicando que esos espacios existieran, entonces luego no podemos empezar a caminar
y lanzar estos proyectos sin esas que estuvieron reivindicando que existieran los espacios. Y yo creo que es muy importante dar importancia a la sensación de pertenencia, a la identificación con el proyecto, ¿no? Que las mujeres que vienen se identifiquen con el proyecto. Las casas de las mujeres son proyectos estratégicos, visibles, ambiciosos, ya estoy terminando, y que tienen un efecto multiplicador, y yo creo que sirven, como muy bien ha demostrado el proceso de las escuelas de empoderamiento y de las propias casas, que sirven de tractor no solamente en el lugar en el que se lleva a cabo, sino también en el resto. Y son buenas prácticas que nos valen a todas. Entonces, Aurrera con la casa de Gasteiz seguro que va a ser fantástica, además con la ciudad maravillosa que tenéis y los edificios tan fantásticos, pues bueno, pues eso, que encantadas, que os recibiremos en Marienea cuando queráis para lo que queráis y que vendremos también aquí cuando ya esté la casa. Eskerrik asko. Ahora parece que nos han conectado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas. Sí. ¿Sí? Bueno, la gente está muy tranquila, ¿vale? Porque acaba de... ¿Qué tal? Hola. Buenas. Está flipando, ¿no? ¿Quiénes son estas? ¿Por qué estáis aquí? Hola. Buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal? Venimos a construir la casa, ¿no? Venimos... Sí, bueno, después de oír todo lo que hemos oído, ¿vale? Porque lo hemos oído todo, estábamos ahí detrás, muy discretamente, ¿vale? Sí. Os íbamos a preguntar, ¿os vais a quedar ahí? Quiero decir, os invitamos, ya que lo habéis hecho muy bien. Sobre ¿vale? todo si nos queréis ver de frente, si nos queréis ver de espalda, pues... Gracias, de nuevo. Los habéis ¿Cómo han hecho estado? muy bien, ¿Cómo han por estado favor. ellas, contándonos sus cosas. Han mantenido ahí, Sí. ¿vale? Sí. Gracias. 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 Para, claro, un poco de... Ahora estáis allí, Sí. os podéis relajar más, ¿vale? Sí, ahora ya, nadie, ahora ya solo nos miran para acá. nadie os ve, ¿vale? ¿No? Ya estáis ahí tranquilitas. Bueno, Leo, yo creo que vamos a hacer la entrada, ¿no? Porque la gente está así como... ¿Estas quiénes son? ¿A qué han venido? Sí, así, bueno, vamos a- vestida además. Con esos zapatos brillantes. Sí. Hola. Vamos a hacer la entrada, venga, vamos a dejarla- dejarla flipando. Sí, un poco. vamos. Ahí. Venga, desde aquí, Ahí, desde aquí, sí, desde aquí, que si no ya es súper largo, Sí, ¿vale? sí, sí, venga, vamos allá, vamos allá. Espérate, Venga, respiro, tírale, venga. tírale. Me vengo arriba. Vamos allá. Me empodero, un momentito, Vamos allá, pues voy, empodérate, voy. cógelo, Ta, cógelo. Ta, ti, ta, 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 ti, ta, 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 ta. Está flipando, nena. Ta, 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 tiqui, ta, 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 ta. Se están animando. Ta, 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 ti, ta, 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 ti, ta, 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 ta. Se están animando que flipa. Ti, ta, 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 ta. Ay, alguna se anima por ahí, mira. Una Ta, palma ta, escuchada ya, por ahí, ya sí, está, cariño, ya está, ya Ta, está, ta, ya ya está, está. ya está. Ay, mira. Ay.